Ahora sí. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta webinar del Departamento de Ecocardiografía e Imágenes Cardíacas. Yo soy el doctor Hugo Martínez, presidente del departamento. Y bueno, como ya he dicho, le doy la bienvenida a esta nueva webinar. En esta oportunidad me acompaña en la moderación el doctor Oscar Moreno. Él es el vicepresidente del departamento y él se desempeña en la Clínica Dávila y también en el Hospital San Borja Argerán. En esta ocasión tenemos un amigo de la casa, me puede dar tenemos con nosotros al doctor Pedro Graciano. Él nos acompaña desde Colombia y siempre sus webinars han sido muy buenas, exitosas, probablemente las de mayor audiencia siempre. Él actualmente se desempeña en el Instituto Cardiovascular del César en Colombia y es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es cofundador del Fellowship de Ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas desde el 2001, profesor del Máster de Ecocardiografía Transesofágica de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y CISIAC, y profesor del Máster de Ecocardiografía de Emergencia y Cuidados Críticos de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y ECOSIAC. También nos acompañará como panelista el doctor Javier López, em, que él es cardiólogo en imágenes cardíacas, trabaja en la Clínica Red Salud de Providencia, coordinador de resonancia cardíaca en Clínica de Espuso y Clínica Indisa, y también el doctor Julián Vega, también amigo de la casa. Él es también cardiólogo, ecocardiografista, especialista en imagen cardíaca y se desempeña también en el Hospital Sotero del Río, también clínica alemana, y también como también somos miembros del Instituto Chileno de Imagen Cardíaca. Para esta sesión tenemos un tema muy, muy interesante, muy candente, que es el uso racional de la multimodalidad en el manejo de la falla cardíaca, eh, que hemos tenido guías ahora nuevas también, y la idea es enfocar, que nos hará ahora el doctor Graciano, la mejor forma de evaluar los pacientes con falla cardíaca. Para los que están conectados, si tienen preguntas, que trataremos de hacerlas todas al final, está el chat de preguntas y respuestas que pueden ir dando eh, a ir colocando rápidamente sus preguntas para que al final las podamos responder, y en el otro chat para saludos y otras cosas. Así que, doctor Graciano, lo dejo ahora con la webinar. Así que, bueno, agradecerle nuevamente su compañía. Yo sé que tiene un trabajo bien, con mucha actividad, así que le doy las gracias de darnos un tiempo ya para nuestra sociedad y darnos esta charla tan interesante. Quiero agradecer antes que nada a la Sociedad Chilena de Cardiología, a Hugo Martínez, al doctor Javier López, a Julián Vega y a Oscar Moreno por la invitación. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes y en la tarde de hoy voy a tratar de conversar un poco sobre las imágenes en falla y quizás no es tanto como el uso racional, pero por lo menos tratando de darle un uso
realmente lo más importantemente posible en el manejo de falla cardíaca. Primero vamos a conversar sobre un poquito sobre la falla. Esta es la hoja de ruta que yo los invito a tomar en la tarde de hoy. Un poco el problema, la falla y 5 verdades puntuales que quiero tratar. Luego la clasificación basada en FEBI, lo cual es una aproximación irreal de las guías. Y luego voy a dedicarme un poco a reseñar un poco el rol de cada técnica de imagen en la falla. No voy a meterme con la parte nuclear porque básicamente eh, no tengo sino cero experiencia en la parte nuclear en falla cardíaca. La falla cardíaca obviamente es un problema creciente en el mundo. Es una lámina que tiene tantos años que la muestro, no la he cambiado. Hay datas nuevas, pero básicamente este es el problema en el mundo actual de la falla cardíaca. Y hay 5 verdades que quiero tocar. Obviamente, cada quien ve un número importantísimo de pacientes. Nuestro instituto va para 180 camas, maneja aproximadamente unos 10 a 12 pacientes con falla cardíaca, más o menos diario, que ingresan a nuestra institución. Es un hospital grande dedicado solamente, bueno, básicamente cardiología, aunque tiene otras ramas, ¿no? Lo primero que hay que resaltar y que tenemos que estar claro es la variabilidad interobservador de la fracción de eyección en ecocardiograma. Es muy, muy importante reconocer que esto tiene una variabilidad de 10%. En la mayor parte de los estudios, tiene más de 200 estudios, no hace falta reseñarlos, incluso Randomized Clinical Trial, muestran que la variabilidad interobservador del eco es 10 a 12%. ¿Qué significa esto? Que algunos pacientes, usted lo puede clasificar cuando está en el borde de los 50 a 55, muchas personas de los observadores pueden clasificarlo como HFpEF, reservada, y muchos como insuficiencia con reducida. Entonces, en ese rango tenemos que adaptar las guías y adaptar nuestra práctica general, siendo sinceros y explorar o indicar la variabilidad interobservador en su medición, en su reporte de ecocardiograma. Esto ha sido así durante muchos años. Puedo contar diferentes anécdotas durante toda mi vida con este tema, pero es muy importante que esto se represente en el informe de ecocardiograma. A menos que usted utilice contraste, donde la variabilidad baja cercano a un dígito, obviamente cercano a 5 o menos de 5%, un poco mayor que la resonancia magnética nuclear, que puede estar en el orden del 3%. Cualquier persona que ve estos dos pacientes daría fracciones de eyección completamente diferentes, aún no teniendo el 2 y el 3 cámaras. Y obviamente eso representa la variabilidad interobservador de esto. Entonces, como le decía, si usted agarra pacientes que están entre 40 y 50% de fracción de eyección, un porcentaje lo van a dirigir por debajo de 40, un porcentaje por encima de 50 y un porcentaje importante, cercano al 58% en el medio. O sea, la variabilidad entre el observador tiene que ser representada y en base a eso se toman las decisiones clínicas. Un electrofisiólogo en el año 2001 me pidió que le tomara 3 videos, uno con 30, uno con 35 y uno con 40% de fracción de eyección, para presentarlo en una conferencia para decidir cuándo implantar un DAI o un resincronizador. Cuando los vio, me dijo que los 3 eran lo mismo. Yo le dije que sí, que eran lo mismo. Eran prácticamente iguales. Y en eso se basa esto. Casi nadie eh, eh, puede obviar esta variabilidad interobservador en la práctica clínica rutinaria en la ecocardiografía. Lo segundo, hay una expresión inusual ahora en algunos países de las probabilidades de hipertensión pulmonar en base a las velocidades de la regurgitación tricuspidia. Eso no se expresa como probabilidades en los pacientes con enfermedades cardiovasculares o pulmonares o con embolismo pulmonar. Solamente se expresan como probabilidades en el paciente que tiene que tiene un grupo 1 de hipertensión pulmonar, y lo que busca el espíritu de la guía es reducir las referencias para estudios de vasoreactividad pulmonar en pacientes que tienen hipertensiones pulmonares leves a moderadas, por debajo de 50 milímetros de mercurio. Entonces, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, una disfunción ventricular izquierda, una insuficiencia mitral orgánica, la presión pulmonar va anotada con números redondos. No es lo mismo una estenosis aórtica con 100 milímetros de mercurio de presión pulmonar que una presión aórtica con 70 milímetros de mercurio, y ambas fueran
catalogadas en categorías como alta probabilidad de hipertensión pulmonar. No es lo mismo. Entonces, los números son los números y en cardiología los números deben respetarse. Lo otro, la ecocardiografía clínica es la base fundamental del trabajo de todo paciente con falla cardíaca. Quien obvie esta premisa probablemente no sabe de falla cardíaca. 5 a 10% de las fallas son valvulopatías de origen orgánico, por lo cual requiere grandísima experiencia en reconocerlas y en tratarlas. Y 1 de cada 2 estudios que usted hace en la práctica usual no tiene seguramente una indicación formal, seguramente, de acuerdo a estudios recientes. En general, la falla cardíaca se puede catalogar en 2 grandes grupos o toletes enormes. Uno, paciente que tiene fracción de eyección reducida, el que está a la extrema izquierda, que es muy fácil hacer el diagnóstico. El paciente, obviamente, en este caso requiere los 4 medicamentos que ya todos conocemos, que es noticia criminis. Y el paciente que tiene más del 50% de fracción de eyección, que está en el lado derecho, que obviamente ese caso es mucho más complejo hacer la aproximación diagnóstica y que requiere una aproximación bayesiana de probabilidades que obviamente requiere unir los elementos para poder crear completamente el rompecabezas de esta enigmática patología. En general, nos interesa mucho que el paciente con fracción de eyección reducida sepamos si es isquémico o no, y el paciente con fracción de eyección preservada, diferenciar la preservada de otras miocardiopatías que pueden simularlas, lo que se ha denominado en algunos casos las cebras. Pero para nosotros esto no son cebras, esto requiere un abordaje sistemático muy sencillo de hacer y obviamente estos pacientes pueden o no estar acompañados de isquemia miocárdica. Yo lo que hago en la práctica clínica rutinaria es identificar a estos pacientes que no suelen ser complejos desde el punto de vista de ecocardiograma. En algunos casos se requiere multiimágenes para hacer la separación, pero por lo general, cuando la expresión fenotípica es muy clara, ustedes pueden reparar un GPEF normal de un paciente con otra patología que lo simule. Y hay otras patologías como la fibrosis endomiocárdica. Me voy a dedicar un poco en alguna parte de la charla a la microneuropatía no dilatada del ventrículo izquierdo, ahora denominada así en la nueva guía, y pericardititis constrictiva, que también forma parte del diagnóstico diferencial del GPEF. Entonces, muy importante tener preservada o reducida y si es isquémico o no es isquémico. Y de las preservadas, establecer el diagnóstico diferencial con todos los subgrupos de preservadas. Es muy importante para nosotros cómo vamos a abordar el paciente. Entonces, para nosotros es muy importante si la etiología es isquémica o no, o sea, si es reducida e isquémica, si el mecanismo es reducido o no, la severidad basada en fracción de eyección o en clase funcional y la repercusión. O sea, exactamente igual que una válvula. Etiología, mecanismo, severidad y repercusión. Eso es lo que usted tiene que escribir allí. Etiología, si es isquémica o no, si es reducida o no, si hay la severidad en base a la fracción de eyección y la repercusión de esto, si tiene la aurícula izquierda grande, si tiene hipertensión pulmonar, si tiene hipertensión de vena cava inferior, si tiene sobrecarga sistémica del paciente. En general, la guía europea ha establecido este patrón que para mí no funciona para nada en la práctica rutinaria y no funciona porque nadie es capaz de tener ese grupo estrecho de 41-49%. Ese grupo es irreal porque cae dentro de la variabilidad interobservadora del ser humano y como les dije ya previamente, un porcentaje de personas lo van a catalogar como reducida y un grupo como preservada y obviamente estos son pacientes que tienen fracción de eyección reducida y no debe dársele mayor cambio, sino llamarlos por su nombre. Para nosotros, el punto de vista terapéutico es muy importante dividirlo en 3 grupos. ¿Por qué razón así? Este es un paper de hace unos 4 meses atrás de Milton Parker, en base a una editorial de un trabajo en mayo, donde describe 3 subgrupos de falla cardíaca. El paciente con menos de 35%, este es el paciente donde los fármacos neurohormonales reducen la mortalidad y reducen las hospitalizaciones. En el paciente de 35 a 60, 65%, es donde los medicamentos reducen las hospitalizaciones, no la mortalidad. Y en el grupo mayor de 65%, todavía hay algunas cosas que mencionar, solamente hay un fármaco que no lo voy a mencionar por razones de ética profesional.
Este es el trabajo de Milton Parker, donde los divides en 3 grandes grupos, y en los 3 grupos, cómo es la fisiopatología de estos 3 grupos, y por qué dividirlos así es muy práctico para evaluar qué paciente responde extraordinariamente bien a la terapia de bloqueo neurohormonal, el paciente donde se reduce las hospitalizaciones de 35 a 60, y los pacientes donde probablemente haya muy poco beneficio de la mayor parte de los fármacos, los pacientes mayores de 60. ¿Cómo es el rol de las multimágenes en estos pacientes una vez aclarados estos tópicos? Es muy importante cuando yo veo un paciente con falla cardíaca, siempre busco qué imagen necesito para abordar este paciente, si solamente con el eco es suficiente, si necesito alguna otra técnica de imagen adicional, y voy siempre, todas mis conferencias tienen este mismo patrón, todas, y más o menos así abordo yo los problemas en la práctica. Y obviamente en el medio de eso está el ser humano, y el ser humano adicionalmente está en un hospital, en un país, y ese país tiene una realidad, unas de recursos, y cada quien varía. Por eso la chilenización o colombianización o venezolanización de las guías es muy importante a la hora de tomar conductas. ¿Cuándo utilizar el eco en falla cardíaca? El eco tiene una indicación 1C en el manejo de los pacientes porque permite evaluar casi todo lo que es el corazón, ventrículos, válvulas, etcétera, excepto las coronarias. Es la piedra angular. Si usted tiene una persona especialista en ecocardiografía clínica, usted tiene una manera bastante aproximada de manejar estos pacientes. ¿Qué ventajas tiene el eco? Es portable, es de bajo costo, es disponible, tiene una buena aproximación a la fracción de eyección, es una aproximación, es modesto desde el punto de vista cuantitativo, pero tiene una herramienta cualitativa extraordinaria, y eso lo vengo repitiendo hace más de 20 años. Es una excelente herramienta cualitativa con una modesta herramienta cuantitativa. Requiere tener experiencia, hay una variabilidad interobservadora importante y depende de la ventana ecogénica. Una vez que ves el paciente, lo divides en los 3 grupos que dijimos para la terapia que vas a recibir del paciente, y obviamente podemos tener dimensiones, motilidad, volúmenes, la severidad de la insuficiencia mitral, si hay llenado, cómo está comprometido el llenado diastólico y la repercusión sobre la presión pulmonar, como lo comentamos previamente. Es importante reconocer que el paciente que tiene los ventrículos muy grandes, y este punto de corte es muy importante, 120 cc por metro cuadrado, es muy, pero muy importante, es un artículo extraordinariamente viejo de Paul Greenberg, pero así como tiene casi 20 años, así tiene tanta actualidad que los pacientes con MitraClip responden muy mal cuando pasan ese umbral, 120. El paciente que tiene un patrón restrictivo llenado tiene un mal pronóstico, que el paciente que tiene una insuficiencia mitral con una vena contracta por encima de 0,4 tiene un pésimo pronóstico. Adicionalmente a eso, también podemos pronosticar el paciente a través de la esfericidad. O sea, el paciente que tiene un ventrículo esférico tiene un pésimo pronóstico en comparación con esto. Obviamente, usted tiene que inmediatamente al tener el ecocardiograma, usted puede ya inmediatamente saber cuál es el curso del paciente. Aquellos ventrículos que están severamente dilatados, con muchas cicatrices, por encima de 6 a 8 segmentos cicatrizales, ¿verdad? Que usted puede ver el segmento aquinético con aumento de la referencia endocárdica, que es el realce tardío en la resonancia, con menos de 5 milímetros de grosor de pared, o con disquinesias muy severas, con volúmenes muy grandes, con insuficiencia mitral muy severa. Esos pacientes ya usted debe, si usted tiene la posibilidad, tiene que ir poniendo, a menos que tenga un bloqueo de rama izquierda, ese paciente debe irlo probablemente refiriendo precozmente a un centro para dispositivo de asistencia o trasplante cardíaco. Y en el otro extremo está el paciente que no está tan dilatado, que tiene dilataciones ventriculares izquierdas no tan importantes, que no tiene aquinesia, sino tiene hipoquinesias, que no tiene insuficiencia mitral, que el ventrículo no es completamente esférico, y esos son los pacientes que responden extraordinariamente bien a las terapias. Usted tiene que saber identificar desde que usted hace el eco qué paciente está en un punto de no retorno o no. Ventrículo esférico con una imagen de bloqueo de rama izquierda en un paciente ya mayor con cicatrices ostensibles, esto marca probablemente que el paciente está muy remodelado y que va a responder poco a las terapias. En segundo lugar, nos estábamos refiriendo obviamente a la insuficiencia cardíaca con función reducida. Obviamente, en las preservadas el enfoque es mucho más complejo. El eco es una herramienta y debemos saber manejar bien esa herramienta.
Este escenario es común en la práctica rutinaria y esto pasó en la práctica rutinaria, como ahí está la fecha, el 19 de junio, este paciente ingresa con ese ventrículo, esa aurícula pequeña, las cavidades derechas normales, sin derrame pericárdico y ese edema agudo de pulmón. Con un ProBNP que en un paciente de 70 años con fibrilación auricular probablemente caiga dentro del percentil de normalidad. Y esto es lo usual de estos pacientes. Estos pacientes ingresan con edema pulmonar, con ventrículos normales, con aurículas pequeñas, no aurículas izquierdas pequeñas. Recuerden entonces, 30% de los pacientes con HPEF tienen aurículas izquierdas pequeñas. Hay que sacar el criterio de aurícula grande para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función preservada. Hay que sacar eso de allí. Y el ProBNP, mientras más grande es la fracción de eyección, el ProBNP es menor. Esto es del estudio de Liver y lo que hice fue sacar los números y puse valores absolutos sin tomar las medianas de estos. Y como ven, los niveles de ProBNP son bajos. O sea, este diagnóstico es muy elusivo, muy difícil. Muchos médicos lo subestiman, no lo hacen porque cuando cuentan el nivel de ProBNP bajo, en un paciente que tiene esto, empiezan a buscar que si la falla renal, que el paciente puede tenerla, que si la infección pulmonar, que etcétera, y terminan dándole vuelta y no aterrizando en el diagnóstico de HPEF. Y cuando el paciente se quita la sobrecarga de volumen del ventrículo, del pulmón, o el edema pulmonar o el edema intersticial, el paciente mejora ostensiblemente, es muy difícil encontrar signos remanentes. O sea, el ladrón pasó por allí, robó y no dejó rastros de eso. Y es muy difícil en un corazón prácticamente normal hacer un diagnóstico de esta patología. Por eso esta es una patología extremadamente elusiva el diagnóstico, es muy complicada de llegarle, hay que hacer un abordaje, obviamente, como dijimos, probabilístico para poder llegar al diagnóstico de esta patología. Para nosotros es muy importante dividirlo en dos grandes grupos. El paciente que tiene fracciones de eyección de 60 a 65 y los pacientes que tienen mayores de 65. ¿Por qué lo hemos dividido de esta forma, los SPEF? ¿Por qué? ¿Es algo caprichoso hacerlo de esta manera o esto está institucionalizado de esa forma? Dos trabajos recientes, uno de mayo y uno del grupo de Leipzig en Alemania, de Peter Lund, muestran lo siguiente. Estos pacientes tienen comportamientos estructurales, comportamientos fisiopatológicos completamente diferentes. El paciente con fracción de eyección entre 50 y 65, este paciente tiene más fibrosis miocárdica, pero a pesar de tener más fibrosis, el músculo es menos rígido. Y la razón fundamental es que hay un arrachment de las fibras musculares. En cambio, el mayor de 65 tiene menos fibrosis, mayor remodelado del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda es pequeña, pero desplaza la curva hacia la izquierda de volumen-presión, o sea, con poquito volumen la presión es muy alta y la curva se desplaza a la izquierda. ¿Por qué es esto? Porque este ventrículo de estos pacientes por encima de 65 tienen un disarray de las fibras musculares, como lo pueden ver en la anatomía patológica de este trabajo, y pueden ver por qué la razón. O sea, no es por la fibrosis nada más, la fibrosis es solamente un componente de la rigidez del ventrículo y es el remodelado que hay dentro de su fibra muscular que hace que haya un disarray de la fibra y un desacoplamiento entre las fibras y la cicatriz que hace que sea extremadamente rígido. Entonces, el comportamiento clínico de estos pacientes es diferente y la curva volumen-presión de estos pacientes con fracción de eyección muy alta se desplaza rápidamente a la izquierda, como está señalado en verde. Estos pacientes, como dije, tienen habitualmente una cavidad pequeña, debajo de 16 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, un volumen sistólico menor de 25 cc, una aurícula pequeña, tiene un strain global no normal, discretamente reducido, y estos pacientes no tienen un estado hipercontráctil. Estos pacientes tienen una disminución de la contractilidad no evaluable a través solamente del strain. Como vamos a ver ahora, después voy a decirle algunas cosas que yo hago en la práctica rutinaria. Obviamente hay varios trabajos como en esto, en el Paramount y en el TODCAT, muestran claramente cómo la función longitudinal cae en estos pacientes, en verde, con los puntos, las dos barras verdes que están a la derecha, muestran los valores de estrés longitudinal, y es muy importante que esto es un factor pronóstico importante. ¿Qué yo hago en la práctica clínica rutinaria?
¿La fracción de eyección de este ventrículo es normal? Sí, está normal. ¿Está remodelado el ventrículo izquierdo? Sí, está grueso el ventrículo izquierdo. ¿Está normal la función longitudinal de este ventrículo? No, está severamente deteriorado. ¿Cómo lo sabemos? Porque la base del ventrículo, el ventrículo del anillo es como un pistón, baja hacia el ápice del ventrículo. Es lo que se llama Madsen, la disminución longitudinal del anillo mitral. Y uno lo puede apreciar a simple vista, o sea, uno debe entrenarse en revisarlo. Uno puede decirle ventrículo izquierdo con tamaño, con hipertrofia ventricular, con una cavidad pequeña, con fracción de eyección conservada, pero con deterioro severo la función longitudinal. ¿Cómo uno lo ve? Midiendo la excursión del anillo mitral. Si uno ve que la excursión del anillo mitral es menos de 10 milímetros en el paciente mayor de 60 años, uno puede estar seguro que hay un deterioro del anillo, de la función longitudinal. Y eso es lo que yo prácticamente hago diariamente. No tomo tiempo en hacer strain longitudinal, sino que hago el descenso del anillo mitral. Para nosotros esto es muy importante. Para nosotros el MATSE es más importante que el strain longitudinal porque no requiere software, no requiere una buena ventana porque el anillo mitral se ve, requiere nada más el 4 cámaras, ha sido validado por Stoilen y varios otros investigadores. Es muy rápido, se integra al POCUS y es excelente en cavidades pequeñas a diferencia del strain longitudinal. Para nosotros es la herramienta más fácil y robusta para medir la función longitudinal y el strain es solamente superior en dos cosas, en valores y en limitaciones. Uno obviamente puede extraer el strain del MATSE, obviamente dividiendo MATSE entre la longitud del ventrículo y eso da el strain. Y obviamente esos valores siempre dan un poquito menor que el strain longitudinal y eso es porque el software toma en cuenta también el acortamiento circunferencial, cuestión que no lo hace el MATSE por lo general. ¿En qué es superior? Probablemente en que tome la reducción o el strain regional, el strain longitudinal global, ¿no? Pero toma curvas también segmentarias y eso te puede ayudar en algunos casos. El MATSET para nosotros es una herramienta muy robusta y muy fácil de medir en la práctica rutinaria y nosotros sugerimos practicarla en todos pacientes donde se sospeche con insuficiencia cardíaca con función preservada. Hay pacientes que tienen MATSE normal o no deterioran la función longitudinal, los que están a mano derecha, y esos pacientes hay que sospechar que tengan una disfunción intrínseca de la aurícula o un desacoplamiento ventricular arterial o una disfunción de ventrículo derecho. Como les dije, el paciente que ingresa con esto, una vez que lo depletas de volumen, el edema intersticial desaparece, el paciente mejora rápidamente y es muy poco probable que tú puedas en el ecocardiograma de reposo, en el 40% lo puedes hacer, eh, puedes tener alguna información importante. Pero yo en mi laboratorio de eco tengo dos herramientas pegadas al ecocardiograma que les sugiero que lo tengan todos. Un estetoscopio y dos manoplas para hacer Hangry. El estetoscopio es para que no te vayas a equivocar en las 6 musculares pequeñas apicales que te la puedes comer en un estudio rápido, los ductus arteriosos, las fístulas pulmonares y las estenosis de rama. Probablemente esto te va a vacunar contra este problema, te va a hacer mucho más fuerte y no te va a permitir que tengas ese error diagnóstico en el eco. Y en el segundo lugar, las manoplitas sirven para desencadenar estrés limitado al lado de la cama del paciente, que sirve en hipertensión pulmonar, en estenosis mitral de bajo flujo gradiente, en estenosis aórtica de bajo flujo gradiente, en pacientes con insuficiencia aórtica y sobre todo en EPEF. ¿Por qué? Porque con un estrés limitado con las manos, usted puede desencadenar una caída del volumen latido. Usted agarra un 4 cámaras, un 5 cámaras, pone el pulsado en allí, y si usted ve que hay una respuesta amortiguada que no aumenta el volumen latido, la curva del Doppler pulsado no aumenta, entonces usted puede estar seguro de que el paciente tiene una reserva muy pobre y que probablemente el paciente tenga función sistólica insuficiencia cardíaca con función preservada o puede inferirlo rápidamente. No confirmarlo 100%, pero sí inferirlo. Obviamente usted, si no tiene eso, usted puede hacerle una ecografía de esfuerzo, como lo que sugiere JOP, ¿verdad? Y mide la relación E', mide la presión pulmonar, etcétera,
la línea que está en el medio, y en el 10% de los pacientes, probablemente, como está en el extremo derecho, va a requerir hemodinamia de esfuerzo para medir la cuña y medir que tenga menos o más de 25 milímetros para confirmar el diagnóstico. Es muy importante, como les dije, que no hace falta la aurícula la va a desaparecer de las guías y debe desaparecer lo más pronto posible, porque lo que hace es crear confusión, ya que 30% de estos pacientes tienen las aurículas normales. ¿Qué sirve el eco para hacer seguimiento de estos pacientes? Sí, hay que indicación 1C de las guías. Es muy importante hacer seguimiento de estos casos. ¿Por qué? Porque podemos medir y ver, este eco tiene ya 13 años atrás, pero nuevamente, hoy en día esto es mucho más común, este escenario, la recuperación y la remodelado reverso del ventrículo izquierdo, lo puedes ver en el seguimiento, o que el paciente más bien haya empeorando si es una miocarditis, o que si el paciente tiene una sarcoidosis y no lo ha tratado, el paciente hay un empeoramiento aún mayor, si es una miocarditis célula gigante igual, si es una miocardiopatía severa, un Chagas, probablemente no vas a tener sino estacionario, no vas a tener remodelado reverso con esto, pero sí te sirve para guiar un poco la terapia y te sirve para ver si hay una reducción de la severidad de la insuficiencia mitral y ver si hay una reducción de las presiones pulmonares, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante tener el eco para hacer seguimiento de estos casos. La otra pregunta que tenemos que hacerle, y aquí quiero entrar en las otras técnicas de imagen, es cuándo utilizar las otras técnicas de imágenes. Y en este caso, en el contexto, hay que responder básicamente dos cosas. ¿Cuándo utilizarla? Cuando la otra técnica de imagen me va a aportar dos cosas fundamentales. Un diagnóstico diferente, o aproximar un diagnóstico, y aproximar una terapéutica diferente. Entonces, de allí surge la parte de la resonancia magnética nuclear. La resonancia es una técnica muy poderosa que permite hacer muchas mediciones mejor que la ecografía, volúmenes, fracción de eyección, eh, podemos ver coronarias, ver aorta, etcétera, con mucha mayor precisión, y adicionalmente a eso puede medir patrones de realce. Las tres premisas por las cuales yo argumento que la resonancia puede ser muy útil en el contexto de la falla cardíaca son básicamente las siguientes. El primero es que 1 de cada 6 pacientes que son catalogados como isquémicos tienen una miocardiopatía de origen no isquémica. Y esto es muy importante. Esto lo puedes hacer con el ecocardiograma, con el cateterismo, con bastante aproximación, pero la tomografía es mejor, sobre todo por los minocas. En segundo lugar, y esto se vio en el estudio REVITE, o sea, 1 de cada 6 pacientes que se le utilizaba para el REVITE eran descartados, porque 1 de cada 6 pacientes que se creía que tenían isquemia miocárdica no tenían isquemia miocárdica, sino que era una miocardiopatía no isquémica. Segundo, la resonancia permite ver dentro del músculo y ver algunas estructuras dentro del músculo, aparte de cicatriz, ver hierro y ver algunas otras estructuras, ver edema, etcétera, lo cual puede llegar a tener una aproximación diferente. A través de los patrones de realce pueden uno guiarse si es isquémico o no, si es su endocárdico o transmural, y si no es isquémico, entonces puede sugerirse diferentes etiologías dependiendo de la ubicación del realce. El primero en evaluar esta teoría de la separación fue el grupo de Londres de Penel, que mostró claramente que utilizar la resonancia magnética tenía 6 escenarios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos 6 escenarios son los siguientes: el paciente con verdadera miocardiopatía no isquémica, que es el paciente que tiene ausencia de enfermedad coronaria pero tiene disfunción ventricular izquierda; aquellos pacientes que tienen un infarto endocárdico con enfermedad arterial coronaria, esto significa que son verdaderamente isquémicos. Los pacientes, y esto es una práctica usual en los hospitales grandes, uno lo ve prácticamente en forma rutinaria, pacientes que tienen infarto bystander, o sea, pacientes que tienen disfunciones ventriculares de 20% de fracción de eyección, no tiene sino una pequeña enfermedad coronaria de un vaso no primario, llámese una diagonal o una marginal o una posterolateral. El paciente tiene 20% de fracción de eyección, tiene un pequeño infarto endocárdico, y eso es un infarto que no tiene nada que ver con la miocardiopatía. Estos son pacientes con miocardiopatía realmente no isquémica, y tiene un infarto que tuvo el paciente. El paciente que tiene enfermedad coronaria bystander, o sea, que tiene una
obstrucción coronaria en un vaso distal muy pequeño y tiene un ventrículo completamente normal, aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen minocas, y en el último, el verdaderamente que es isquémico, pero no tiene ninguna cicatriz ni nada en el ventrículo, que es un ventrículo completamente normal. La otro argumento que se puede utilizar para hacer uso de la resonancia magnética es que lamentablemente cuando vemos el paciente con insuficiencia cardíaca que no es isquémico, el paciente lo catalogamos como una patología determinada, miocardiopatía no isquémica, y cuando el paciente se trasplanta el corazón, que se hace la biopsia del corazón trasplantado, 10 a 20% no coinciden entre el diagnóstico preoperatorio al diagnóstico de la biopsia. Y esto hay infinidad de series con respecto a esto. Estas son 4 de series grandes que muestran básicamente lo que le estoy diciendo, cómo hay pacientes donde haces un diagnóstico general de miocardiopatía y terminas teniendo otro problema final, llámese sarcoidosis o patologías que son susceptibles de recibir un diferente tipo de tratamiento. Por eso, la miocardiopatía no isquémica no es un diagnóstico, es simplemente un término que dice que no es isquémica, y existen muchas miocardiopatías no isquémicas, entre las cuales la genética es muy importante. En este trabajo de 1000 pacientes español, muestran que la genética es aproximadamente el 33% de los pacientes, 25% son idiopáticas. Y miren, obviamente esto tiene diferentes proporciones en nuestros países, yo no puedo copiarme de esto porque yo no tengo tantas tóxicas, no tengo tantas sarcoidosis, no tengo tanto periparto, pero sí tengo arrítmicas y tengo de otro origen, chagásicas, etcétera, que no tienen estas series. Pero lo que quiero señalar con esto es que sí, ciertamente 30% de estas son genéticas, y las genéticas evolucionan mucho peor, y que algunas genéticas evolucionan mucho peor que otras, como vamos a mencionar más adelante. ¿Qué importancia tiene saber la etiología de la miocardiopatía no isquémica? No solamente saber la evolución natural, que es diferente. Esta es una data que no se reproduce hoy en día porque las mortalidades de estos pacientes ha variado mucho, sobre todo en sarcoidosis, amiloidosis y hemocromatosis, porque tenemos ya tratamientos para estas 3 enfermedades, pero ciertamente lo que permite saber esta lámina es que la historia natural de estas patologías, sin dejarlas sin tratamiento, es muy mala, sobre todo en hemocromatosis y amiloidosis, y hoy en día, gracias a Dios, contamos con tratamiento para estas 3 enfermedades. Si uno tiene una técnica de imagen que te permita evaluar o guiar el proceso diagnóstico de estas 3 enfermedades, uno ya tiene una ganancia importante. Y además, te permite saber si tú puedes darle tratamiento óptimo a estos pacientes. En el caso de amiloidosis, obviamente ya existe la quimioterapia. En las amiloidosis AL o tafamidis, en las genéticamente determinadas, hacer el screening familiar de 5 generaciones. En la hemocromatosis, quelación o flebotomía. En la sarcoidosis, obviamente la inmunosupresión. En el Fabry, el reemplazo enzimático. En el Danon, el trasplante precoz. Y en las miocardiopatías por antracíclicos, eliminar las antracíclicas. O sea, te permite hacer una discriminación de no solamente la etiología, o sea, evaluar mejor la etiología, o por lo menos sugerir la etiología o el plan de trabajo hacia una determinada etiología, sino también te permite, obviamente, seleccionar la mejor terapia para estos pacientes una vez que se termine. Este es un paciente nuestro, un paciente con una hipertensión arterial severa, médico, con una cardiopatía hipertensiva severa, y además, adicionalmente a esto, tiene un infarto sin enfermedad arterial coronaria significativa. Pueden ver el infarto no transmural, pero subendocárdico, lo pueden ver en la pared inferolateral basal media. Allí tiene un infarto, y adicionalmente a eso tiene una ruptura múltiple de placas con una lesión en la porción anterior del ventrículo izquierdo. Allí lo pueden ver, tiene 2 territorios completamente separados por ruptura múltiple de placas en un paciente con una miocardiopatía de origen hipertensivo, una cardiopatía hipertensiva. Estas son las guías más recientes son estas, donde se publicaron hace una semana atrás, semana y media, donde se muestra que la resonancia es muy importante en el estudio de miocardiopatía 1B, en el seguimiento de pacientes 2C, en el seguimiento de pacientes con amiloidosis Fabry es 2A, nivel de evidencia C, en los pacientes para familiares
de primer orden con una cardiopatía genéticamente determinada es 2A, y en el paciente familiar con fenotipo negativo y con genotipo positivo puede utilizarse con nivel de 2B con nivel de evidencia C. Voy a mostrar simplemente algunos patrones de realce a los cuales ustedes están muy bien habituados. Este es un paciente con una miocarditis. La miocarditis habitualmente su patrón es subepicárdico o puede ser intramiocárdico septal. En las miocardiopatías dilatadas genéticamente determinadas es muy importante tener este patrón a la mano y visualizado, porque esto sí debe permitirle inmediatamente realizar un plan de trabajo para este subgrupo de pacientes. Y este es un caso nuestro bastante reciente, donde se muestra claramente una miocardiopatía dilatada genéticamente determinada, y es muy importante que se hagan las valoraciones genéticas de estos pacientes. ¿Por qué razón? Porque los patrones de realce están en decisiones de desfibrilador en 3 patologías nada más en guías, en 3 patologías solamente. Una, el patrón de realce. Una, en la miocardiopatía hipertrófica. 2, en la sarcoidosis. 3, en las miocardiopatías genéticamente determinadas. ¿Qué pasa? Este semáforo de alteraciones genéticas tenemos que saberlo. Donde está en rojo son las mutaciones que tienen altísima mortalidad, laminina, filamina C y fosfolambán. Estos son las 3 mutaciones que crean alto riesgo de muerte súbita, aún con fracciones de eyecciones levemente deprimidas. ¿Qué significa esto? Nuevamente, que un paciente con un patrón como el que vimos en el septum medio, que tiene una alteración genética de estas 3 mutaciones, laminina, filamina o fosfolambán, como está en rojo en el semáforo, significa que tiene una altísima mortalidad cercana a 5 a 10% por año, y que estos pacientes, aún con pequeños deterioros en la fracción de eyección, deben ir a una colocación de DAI. Y esto forma parte de las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología del año próximo pasado. Lo otro que quiero mencionar es lo que acaba de aparecer en las guías pasadas sobre lo que se llama miocardiopatía no dilatada de ventrículo izquierdo. Y lo que hizo la guía fue desmembrar a la displasia ritmogénica izquierda, y ya no se llama así. La izquierda solamente queda la derecha y la biventricular, y la izquierda pasa a llamarse miocardiopatía no dilatada. No acepta el término de izquierda porque falta validación externa, y eso es lo que dice la guía de esta data de Corrado y Cristina Basso en Padua. Entonces, lo que hay que ver es, estos pacientes habitualmente tienen 2 patrones de realce en anillo, que son esas 3 mutaciones que ustedes ven allí, desmoplaquina, desmina y filamina C, y la laminina, que crea ese patrón de realce en el medio. Ambos son de muy pésimo pronóstico, y tenemos que evaluar a estos pacientes porque estos pacientes también tienen una altísima tasa de mortalidad, aún con fracciones de eyección muy bajas. Me voy a despedir con 2 patrones, el del Chagas, que yo veo mucho en la región donde vivo. Ha hecho diagnósticos muchas veces de Chagas antes que tengamos la serología, porque no tienen serología solicitada, y obviamente pueden ir desde pequeños microneurismas apicales hasta neurismas apicales muy grandes, como pueden ver en el espectro que acabo de mencionar o mostrar gráficamente. Y aquí podemos ver un caso nuestro que tengo en las redes hace mucho tiempo, un pequeño microneurisma apical con un realce tardío apical y un realce lateral. Estos pacientes tienen mucho realce inferolateral, que puede ser epicárdico. Habitualmente esta enfermedad es epicárdica y compromete también el intramiocardio, y puede ser transmural también, o sea, tienen parches de fibrosis. Y esta es una miocardiopatía por esclerodermia que como ven en la gráfica que yo hice, tiene compromiso también endocárdico del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esto lo que significa que es un ventrículo completamente rígido, disfuncionante, que el paciente tiene que ser referido rápidamente o precozmente a un sitio para un dispositivo de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Hay miocardiopatías que no tienen realce,
la miocardiopatía por estrés, periparto, los tóxicos por alcohol y antracíclicos, las hipertensivas, muchas de estas no presentan. Las hipertróficas la mitad y las miocardiopatías genéticamente determinadas la mitad. Por último, para terminar, el CT, que quizás es la segunda técnica que más hago. Hago un montón y estoy haciendo cada vez más. Es brutal el número de pacientes. Básicamente lo hacemos para descartar, en el caso de la insuficiencia cardíaca, para descartar enfermedad coronaria, y eso es lo que dice la guía. Se utiliza para descartar enfermedad arterial coronaria 2A a nivel de evidencia C, y en el paciente que tiene contraindicación para hacer resonancia magnética o no quiere hacerse la resonancia magnética o tiene inadecuado eco, esto a nivel de evidencia C en la falla cardíaca. Obviamente permite diagnosticar y descartar sobre todo enfermedad coronaria en muy poco tiempo, y en las otras guías, las guías de falla cardíaca, en falla cardíaca es 2A a nivel de evidencia C. Permite ver coronarias, este es un Alcapa, permite ver función ventricular izquierda, protocolos un poco más radiantes de lo usual, permite ver muy bien las prótesis y sus complicaciones, sobre todo también ver las endocarditis, permite ver pero muy bien el ventrículo derecho, y para mí es una técnica, bueno, muy perfecta, volumétrica del ventrículo derecho. Permite ver también, como pueden ver en este caso, un aneurisma de la porción basal del ventrículo derecho y compromiso biventricular con el compromiso inferior e inferolateral del ventrículo y derecho, y permite ver también grasa. Eso negro que ustedes ven ahí, eso es soporte de grasa. Entonces permite ver muy bien el ventrículo derecho. En algunos pacientes, tiene muchos años, esto desde el 2009, tiene aproximadamente unos 14 años atrás. Esta es una tomografía en un paciente que no tenía una ventana ecogénica, no teníamos resonador en el sitio donde estábamos, y obviamente se hizo esto porque se sospechaba que produciese algo en la punta del ventrículo izquierdo, y este paciente se hizo el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica apical. En algunos casos como este, que para nosotros es un diagnóstico sencillo por ecografía, este es un paciente con una pericarditis constrictiva, pueden ver el septal Bowsing, la luxación de la aurícula izquierda, las aurículas muy grandes, dilatadas, el septal Bowsing, la falta de sliding pericárdico, el tironeamiento que tiene el pericardio. Este es un diagnóstico muy fácil por ecografía cuando se tiene experiencia. Pueden ver la forma de barquilla, no sé cómo se llama, o de cono de lado, con las bolas de lado arriba y la barquilla, la parte inferior. Eso es típico de la pericarditis constrictiva por la compresión que ocurre en los surcos atrioventriculares. Y si bien la tomografía permite evaluar la fisiología bastante bien, ver la cantidad de derrame bastante bien y ver si hay realce tardío en el pericardio para evaluar si el paciente puede responder o no a terapia antiinflamatoria, la precisión que tiene en la calcificación de pericardio y su extensión es única en la tomografía multidetector. No hay una técnica de imagen que se parezca a esta en la práctica rutinaria y que permite un abordaje para saber el cirujano cómo planificar la cirugía en estos pacientes. Quiero terminar con esa lámina. Por último, la tomografía tiene algunas limitaciones, obviamente la radiación, la sobreestimación un poco de la fracción de eyección, la subestimación de los volúmenes. Y para consideraciones finales, quiero decirle que obviamente la insuficiencia cardíaca es un problema creciente. La clasificación de las guías de la fracción de eyección en valores pequeños de 41 a 49% es arbitraria y no lleva a nada, cae dentro de la variabilidad del observador y no es reproducible en la práctica rutinaria. No hay ningún estudio aleatorizado solamente con ese grupo de pacientes. Nadie lo podría hacer tampoco porque nadie tiene el ecocardiograma lo suficientemente preciso para guiar fracciones de eyecciones con estrecho margen, como lo dije durante mi conferencia. Yo prefiero los amplios rangos de fracción de eyección para predecir la terapia, como lo ha dicho Milton Parker. Nadie puede imaginar en la práctica realizar el abordaje de un paciente con falla cardíaca sin tener imágenes cardíacas en forma apropiadamente estudiadas y dedicadas en estos estudios. Ya mencioné esa práctica. Y la ecografía clínica es fundamental para guiar el proceso diagnóstico de los pacientes con HFpEF o con insuficiencia cardíaca con función reducida. La resonancia magnética es de vital importancia en miocardiopatía no isquémica. En la mayor parte de los pacientes, hay algunos pacientes donde yo no la sugiero hacer y lo podemos discutir ahora. Y la tomografía es de un gran valor, sobre todo para descartar enfermedad coronaria en el paciente de bajo e intermedio riesgo.
Con eso quiero terminar y darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias por tenerme paciencia por esta extensa charla. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Graciano. Excelente su conferencia, muy completa. Creo que van a haber bastantes preguntas ahora y abro también el chat de preguntas y respuestas. Así que, bueno, nos acompaña ahora el doctor Moreno, que es el siguiente moderador, y el doctor, bueno, y los panelistas, el doctor López y Julián Vega. Y bueno, quizá para abrir los fuegos, recién mencionó en qué patologías no recomendaría la resonancia nuclear en el estudio de falla cardíaca. En Ah, miocardiopatía, tengo apagado esto. sí, ahora Quiero, sí, se escucha bien. quiero nuevamente agradecer la invitación a los cuatro por tenerme acá en la tarde de hoy, por tenerme paciencia por lo extensa de la conferencia. A Oscar tenía muchos años que no lo veía, un placer verte nuevamente. Igualmente. Eh, y quiero invitar a las personas que están del otro lado de la pantalla que pueden realizar sus preguntas. Tenemos un prestigioso panel de personas que tienen una amplísima experiencia en imágenes que pueden ayudarnos a resolver algunas de las dudas. Bueno, en la práctica rutinaria yo sugiero no hacerlo en un paciente que tiene, por ejemplo, las miocardiopatías arrítmicas idiopáticas. Vamos a arreglar claro, o sea, que no tiene enfermedad coronaria. Tú le hiciste el cateterista y tienes 30% de fracción de eyección, tienes un bloqueo de rama izquierda, o tienes una extrasistolia del tracto de salida de ventrículo izquierdo y derecho con depresión de la fracción de eyección. O sea, tienes una taquicardiomiopatía en unos casos, en otros pacientes, en los pacientes que tienes eh, insuficiencia cardíaca inducida por bloqueo de rama izquierda o taquicardiomiopatía o miocardiopatía inducida por bloqueo de rama izquierda, yo sugiero en ese subgrupo de pacientes no hacerlo. ¿Qué otro subgrupo de pacientes no hacer? Lo idiopático hay que tomarlo con ciertas pinceles, porque en los centros donde manejan alto volumen de arritmia, las canalopatías deben incluirse dentro de los paneles de estos pacientes cuando tienen arritmias ventriculares para descartar que no tengan una canalopatía, y obviamente eso no lo ves con ninguna técnica de imagen. ¿Por qué razón? Porque si ustedes están avesados en este tema, sabrán que hay varios pacientes que tienen extrasistolias dependientes del canal SCN5A que responden muy bien a mexiletina. Entonces, es muy importante descartar que no tengan canalopatías y que no tengan enfermedad arterial coronaria o que no tengan ninguna otra estructuralidad, solamente dependiendo de la arritmia, sin canalopatías y sin más nada. En esos pacientes yo sugiero no hacer resonancia magnética por lo general. No creo que te vaya a dar una información adicional y te vaya a cambiar el manejo, como les dije. En el otro subgrupo de pacientes, y quiero ser claro, yo, por ejemplo, las miocardiopatía hipertróficas, yo manejaba entre 80 a 100 miocardiopatías hipertróficas años nuevas en el hospital, y las miocardiopatías hipertróficas apicales, que son bastante compactas en el ápex, que tú sabes que no tienes realmente mucho compromiso, que tú sabes que no tienes un aneurisma, o sea, tú lo puedes saber con ecografía, la mayor parte de ellos con los aneurismas más o menos importantes. Probablemente yo tampoco lo sugeriría en la miocardiopatía hipertrófica apical, a menos que tenga una sospecha con el electrocardiograma de una miocardiopatía hipertrófica apical y no le vea nada en el electrocardiograma, que tenga una mala ventana. En ese paciente, obviamente, se lo solicito, pero no en forma sistemática. No quiere decir que esto sea una condición sine qua non para hacerlo en todos los pacientes o no en ninguno, pero sí yo creo que si tú me pusieras el traductor en la mano y me pusieras 100 pacientes con un electro, yo te pudiese saber más o menos, no con 100% de aproximación, pero con bastante buena aproximación qué pacientes vamos a encontrar algo allí que no. No, básicamente si tienes una formación. ¿En qué otro paciente no lo sugeriría básicamente? En algunas miocardiopatías dilatadas
sobre todo cuando la fracción de eyección está extrema, que está en el otro extremo. O sea, que tú vienes con el paciente de muchos años, tienes un paciente con 20 años de tratamiento, o 15 años, o 10 años, el paciente tiene una miocardiopatía dilatada, con severo deterioro estructural, con 15% de fracción de eyección, 10, 5. En ese paciente, cuando tienen dilataciones ventriculares masivas, en ese paciente nada te va a cambiar la opción de tratamiento. Eh, Más bien estás loco de tratarlo para tomar una biopsia del tejido y saber qué tiene, si requieren los familiares hacer alguna aproximación diferente. En esos pacientes que tienen larga evolución, tampoco creo que se justifique. En los pacientes que yo veo que tampoco los hago, que el paciente que tiene Chagas ya confirmado, que no tiene enfermedad arterial coronaria, porque nosotros cateterizamos todos los pacientes, en el Chagas confirmado que tiene dilatación ventricular izquierda y que tiene el espectro de Chagas claro, con disfunción ventricular izquierda, tampoco pienso que nos pueda añadir más a menos que tenga alguna otra condición adicional que quiera yo investigar. Entonces hay varios casos donde yo le pondría en duda, obviamente depende del paciente en forma individual y de eso se basa la medicina, en seleccionar el mejor paciente para la mejor técnica, en hacer uso racional de la técnica de imagen. Yo pudiera decir, no, no isquémica a todos, como dice la guía, bueno, y no isquémica a todos tiene sus bemoles, tiene sus comillas. Y yo no isquémica todas no lo creo, o sea, no lo hago, no lo puedo hacer. O sea, yo veo gran cantidad de pacientes. Nosotros hicimos 45 cateterismos entre viernes y sábado, 35 y 10 ayer. Entonces, 45. De esos, un solo coronario para cirugía, 35 para percutáneo. Entonces, 44, algo así. Hoy sacamos los números. Entonces, nosotros tenemos mucha patología coronaria que a veces no tampoco lo necesita. En viabilidad podemos también discutirlo, pero cuando yo creo que el único nicho que yo creo que puede ser colearse allí, ¿no? Pero puede que yo le interrogue a ustedes y ustedes pueden hacer su aproximación también, ¿no? Ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué otra pregunta quisiesen hacer o Mira, qué otra? yo quisiera, bueno, saludar a Pedro también, encantado de verlo y darle muchas gracias por esta excelente charla y aprovechar de leer una pregunta que está en el chat de la amiga también de la Sochicar, doctora Suilma Vázquez, que le manda abrazos al profesor Graciano. Dice que como siempre difiere entre el MAPSE y el strain. El MAPS es una medición longitudinal absolutamente útil en ausencia de experiencia con la mecánica ventricular. Y yo quiero saber qué piensa el doctor Graciano del valor del contraste para fenotipificar a la miocardiopatía hipertrófica apical antes de la resonancia. Bueno, desgraciadamente sí, bueno, primero, bueno, lo del MATSE y lo del estrés longitudinal, ya eso es una, es una condición muy común entre los dos, o sea, lo hemos discutido muchas veces y no falta entrar más en detalle. Yo le sugiero a las personas, yo enseño a las personas simplemente a que vean el descenso del anillo, eso lo aprendí yo en el año 97, o sea, simplemente vean el descenso del anillo y es una cosa muy práctica. Si usted ve poco el descenso del anillo, usted puede medirlo, puede medir la aproximación hacia el ápex y usted puede eso saber más o menos lo que es la contracción longitudinal y obviamente también puede sacar el strain derivado del MATSE, o sea, MATSE, o sea, el descenso del anillo entre la longitud del ventrículo, bien sea desde los ambos anillos hasta el medio del ventrículo, eso es lo que es el strain global longitudinal, y esa medida es superior al strain longitudinal. ¿Por qué razón? Porque el strain longitudinal sobreestima en número el valor que yo le estoy diciendo cómo calcularlo. ¿Por qué lo hace? Porque todos los software, llámese BBI, llámese el de GE, llámese el de Philips, toman en cuenta el strain circunferencial. Entonces, al tener vectores que van hacia el centro de la cavidad, esto se hace que te sobreestime el número y por eso MATSE es más real en número que el strain longitudinal global medido con cualquiera de los software. Eso no hay duda. Lo ha visto Stoilen, lo ha publicado en el estudio Home, lo ha evaluado en diferentes otras plataformas de estudio y siempre pasa igual.
En el caso del contraste, desgraciadamente nuestros países no cuentan con contraste. Yo utilicé contraste entre el 99 y el 2001. Desgraciadamente por las condiciones país, eso desapareció. Era un poco costoso, pero un frasco de Optison nos duraba para 6 pacientes. En el momento existía Optison, luego entró el Definity, en Europa existe el Sonoview. También en México existe Sonoview y Definity. En México en algunos lugares se consiguen los contrastes. Y obviamente el contraste es extraordinario para hacer valoraciones de ventrículo izquierdo, para hacer mediciones de fracción de eyección, y obviamente si tuviésemos todos los pacientes estudiados con contraste, fuera mucho más perfecta la aproximación de fracción de eyección, no perfecta, pero la aproximación de fracción de eyección tuviera menos variabilidad interobservador, como mencioné al principio de la conferencia. Y obviamente pudieses ver algunas estructuras anómalas como los aneurismas apicales en la miocardiopatía hipertrófica apical con mayor definición, o toda vez que tengas una ventana apical correcta, ¿no? Sabes que el eco siempre dependemos de eso. Entonces sí, ojalá tuviésemos contraste, desgraciadamente no tenemos. Es una herramienta muy útil en ecografía de estrés, la sugerimos siempre utilizar cuando teníamos dos segmentos contiguos no visualizables. O sea, tú veías la cara inferior, no veías la cara inferior media, o la cara anterior no la podías ver por el apical de 2 cámaras. Entonces, bueno, en ese caso, para ver toda la cara anterior, utilizabas contraste y era muy práctico porque lo utilizabas al principio del estudio, ¡paf! Y al final, cuando el paciente esté terminando, vuelves a inyectar y tienes una visualización perfecta de los bordes endocárdios. En el caso, yo tengo experiencia y adquirí experiencia en delimitación de bordes endocárdicos. Nunca hice o intenté hacerlo en los 99, traté de hacer perfusión miocárdica, pero obviamente eso quedó un poco en desuso. Las personas que hacían esto en América Latina eran dos, básicamente, muy reconocidos en nuestro medio, muy reconocidos, con muchísima experiencia, eh, pero dejó de practicarse porque la forma artesanal con que se preparaba, dejaron de hacerlo en los laboratorios, no era comercialmente disponible, sino que eran preparados la misma técnica que utilizaba Thomas Portes en Nebraska, en Omaha, en Nebraska, y un poco diferente a la comercialmente disponible que utilizaba Sanjay Cole en Virginia University. Pero sí, hay mucha gente aquí en América Latina que tiene experiencia utilizando contraste hace muchísimos años, inclusive tantos años como los líderes mundiales de contraste en el mundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí, yo quería preguntarle al doctor Julián Vega, que tiene cuál es su aproximación en falla cardíaca. Yo sé que tiene un programa bien interesante con genética y resonancia nuclear, y me gustaría ver cuál es su aproximación. El doctor Graciano habló también de la importancia de la genética ahora en el estudio, también en las canalopatías. Entonces, me gustaría saber cuál es tu aproximación, y no sé si tienes también alguna pregunta para el doctor Graciano. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias al doctor Graciano por su completa charla. Yo me acuerdo en un congreso en Buenos Aires que me quedó muy claro eso, que el eco es un excelente cualificador, pero es un modesto cuantificador. Y creo que esa máxima se respeta. No hay ninguna duda que el eco es la puerta de entrada para todos los diagnósticos. Y sí comparto esto del fenotipo de la fracción de eyección, que es un acuerdo entre 4 paredes como para poder distribuir frente a escasez de medicamentos, quién recibe qué medicamento, porque no podríamos darle probablemente a todos los pacientes todos los medicamentos. Y creo que ahí está su utilidad, pero no tiene una lógica muy válida categorizar al paciente en fracción de eyección en intervalos tan acotados y tan pequeños. Creo que es mucho mejor categorizarlo por cómo se presenta por fenotipo. Lo más clásico es lo dilatado o lo hipertrófico, pero también están los otros fenotipos, el fenotipo restrictivo, y en el fondo, y de ahí entonces uno decidir con qué examen sigue, buscando una etiología. Si sigue con la parte isquémica, con medicina nuclear, con resonancia. Nosotros, la verdad, todos los pacientes con diagnóstico de novo, de insuficiencia cardíaca, tratamos de hacer una resonancia. Estoy de acuerdo que hay subgrupos que se justifica menos porque se sabe que tiene menos rendimiento. Asimismo, el test genético se sabe que tiene menos rendimiento, por ejemplo, el hipertrófico apical. Por lo mismo, cuando ese diagnóstico está súper claro, que por lo demás el diagnóstico del hipertrófico apical se hace con el electrocardiograma, creo que es como matar moscas con cañones. No se necesitan esos casos porque aporta poco, pero hay otros casos que aportan mucho.
Sobre todo, nosotros lo hemos visto en los pacientes con hipertrofia de causa no filiada. Yo creo que aquí hay un punto súper importante y nos hemos llevado mucha sorpresa en nuestro policlínico de cardiogenética. Estamos hablando que los criterios de hipertrófica que están publicados también son criterios como poblacionales, es casi como un criterio de vacuna para enfrentarse a una población general. 15 y 13 de grosor de algún segmento, más de 13 cuando hay antecedentes familiares de primera línea. Pero la verdad que nos hemos llevado miles de sorpresas con valores mucho menores, sobre todo en nuestra población y sobre todo las mujeres que tienen estaturas menores. Una mujer de 1,50 tiene una hipertrófica florida hecha y derecha con 12 milímetros de septum. Y la señora era un poquito hipertensa, ocupaba un poquito de hidroclorotiazida, y decían, no, cardiopatía hipertensiva, y la señora tiene una cardiopatía hipertrófica galopante con 12 milímetros de septum. Y ahí obviamente la resonancia y el test genético nos ha ayudado mucho. También nos hemos llevado mucha sorpresa de la parte de la que mostraba el doctor de la miocardiopatía no dilatada izquierda o miocardiopatía ritmogénica de predominio izquierdo, donde hemos tenido presentaciones muy incendiadas que debutan como miocarditis. De hecho, recordamos un caso bien dramático que tuvimos en el Sotero, una muerte súbita reanimada, que le hicimos en la reso y era una miocarditis brutal a todas luces. Le hicimos test genético igual a la miocarditis y a los 3 meses persistía con un poco de edema y la cicatriz se fue limpiando un poco al bajar el edema y visualizándose mejor lo que era, y era una displasia ritmogénica biventricular, que muchas debutan con estas fases calientes de la enfermedad que hacen arritmia y se asocian o se presentan como miocarditis. Entonces, en estos cuadros tan sucios, con tanta duda, a veces la parte genética nos apoya mucho. Y nosotros hemos aprendido mucho de esto. Bueno, me toca conversar de eso el viernes que viene en Medellín en el Congreso de Imágenes Colombiano. Voy a hablar de miocardiopatía arritmogénica ventrículo derecho. Tenemos una casuística creciente, no sé por qué razón en donde vivo hay tanta de cosas de esas. Bueno, apareciendo, ¿no? En electrofisiología. Y voy a hablar de GEPEF, ¿no? De una actividad sobre GEPEF solamente, de un taller. Pero está muy bien, sí, yo creo que la guía lo que hizo fue, o sea, esperar más datas confirmatorias de las izquierdas, y entonces todas las izquierdas exclusivas con el anillo o el septum la llamó no dilatada izquierda, y la sacó la izquierda de la miocardiopatía arritmogénica, y la arritmogénica la dejó solamente la derecha y la biventricular, la dejó huérfana. Yo pongo una lámina en mi charla del viernes donde la separo, y entonces la dejo estas dos solas, y esta la separaron en las guías, y el argumento que utilizan precisamente es que falta probablemente validación externa de la data de Corrado. No dicen, no mencionan obviamente, pero falta validación externa, la palabra que utilizan, de la data para poderla catalogar como una miocardiopatía dentro de las miocardiopatías arritmogénicas. Entonces, todo lo que son arritmogénica, miocardiopatía dilatada arritmogénica, que no cumplía los criterios de miocardiopatía arritmogénica derecha, todo lo que era las izquierdas o todas esas pasaron a llamarse dentro de este globo. Pero yo sí tengo una apreciación allí. Yo creo que ahí tienes dos vertientes. Una, que tienen estos patrones de realce tardío, que ustedes lo conocen muy bien, que lo acaban de mencionar, en anillo o la septal, con diferentes componentes genotípicos. Y hay otras, que es la miocardiopatía dilatada hipokinética difusa, que se parece mucho a esta, pero no tiene realce. Ese paciente es infinitamente benigno, infinitamente. O sea, el paciente tiene 45% de fracción de eyección, el ventrículo no se contrae, no tiene ninguna cicatriz, no tiene realce, no tiene edema, no hizo miocarditis, no hizo una fase caliente, y ese paciente, está claro que ese paciente evoluciona extraordinariamente bien. O sea, ese paciente es otro paciente diferente al paciente con la miocardiopatía no dilatada de ventrículo izquierdo, como lo acaba de llamar la guía. ¿Qué opinas, Pedro? Yo sé, para introducir aquí en la conversación al doctor López que nos acompaña, Javier es un entusiasta, no sé si lo sigue siendo, me imagino que sí, promotor, y él hace harta resonancia
en cardiopatía isquémica, ¿ah? Para determinar el pronóstico, etcétera. Ahí Javier nos podrá contar. ¿Qué opinión tienen Javier y Pedro respecto del uso de la resonancia en la cardiopatía isquémica en particular? En las miocardiopatías que ya hemos conversado, yo creo que no cabe mucha duda, pero en lo isquémico, ¿qué opinan? Bueno, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Un saludo, Pedro. Bueno, en cardiopatía isquémica la verdad que es variable. Depende del centro donde estés y la disponibilidad que tengas del recurso, digamos, ¿no? Lo que nosotros vemos mucho con Julián en Clínica de Espuso, bueno, yo también en DISA, que muchos pacientes que se revascularizan dentro de ventana, ¿ya? Territorio de la VA típico, y que, bueno, quedan con algún grado de disfunción, algo de edema, un electro que se amputan las Q, pero bueno, aparentemente hubo una reperfusión de ese territorio. Cuando uno empieza a hacer resonancia a estos pacientes, aparte de quedar clara cuál sea la fracción de eyección, descartar la presencia de trombos que muchas veces pasan escondidos, es que muchos territorios tienen extensas obstrucciones microvasculares y todo el territorio revascularizado a los 3 meses tienes una cicatriz tremenda, digamos, ¿no? Es una de las cosas que nos ha aportado muchísimo la resonancia, en el concepto que cosas que uno creía que se habían revascularizado, y así lo confirmamos, dentro de una ventana terapéutica donde el miocardio va a recuperar, con el tiempo no recuperan nada, digamos, ¿no? Y tú en el momento de, antes de darlo de alta al paciente, dentro de los 3, 5 primeros días de hospitalizado, tú puedes hacer ese diagnóstico y tener eso en la cabeza, digamos, ¿no? Se revascularizó algo que no va a recuperar porque ves los signos, ¿no? Extensas obstrucciones microvasculares, hemorragias intramurales adentro de los segmentos que fueron infartados y revascularizados, y tú ya lo sabes, en 3 meses más, ahí solamente vas a tener un miocardio remodelado, fibrosis, y bueno, descartas otras cosas, ¿no? Ajustas un poco más la FEBI, ajustas un poco más las complicaciones asociadas. La verdad que si tú tienes el recurso, es siempre un aporte para mí. ¿Ya? Y ni que hablar de las miocardiopatías en general y la nueva guía donde te clasifica no solamente por la FEBI, sino por los fenotipos. Y lo que yo siempre decía, lo que siempre veíamos con Julián hace mucho tiempo, la caracterización tisular, ¿no? Poder tener la caracterización tisular de un tejido es una técnica que la verdad que no la tenías disponible y tú básicamente vas recibiendo ese input permanente de tener eso en la mano y en base a eso muchas veces tomas decisiones, digamos. Bueno, evidentemente en el infarto probablemente no vas a cambiar tanto la terapia porque no hay una terapia específica para eso, pero es un elemento pronóstico sumamente importante desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, después lo del el tema de la viabilidad y eso es algo que no se ha terminado. La mayoría de los colegas siguen pidiendo enfermedad de 3 vasos si quieren ver viabilidad. Bueno, con el estudio Revive eso como que quedó por el suelo, pero bueno, es algo que va a ir avanzando en el tiempo. Pero es importante también muchas veces, tú por eco no alcanzas a ver perfectamente los grosores de la pared, el grado de fibrosis y todo, y bueno, en cierta forma igual guías un poco a veces lo que no se debería hacer, las revascularizaciones que, bueno, te lo piden, digamos, no te piden dar una aproximación de eso, y bueno, si tú le dices que tiene una tremenda cicatriz, una carga cicatrizal importante, muchas veces los colegas cambian el enfoque diagnóstico y terapéutico en sus pacientes, muchas veces no hacen nada, digamos. Por lo menos eso es mi experiencia, digamos, ¿no? Yo para mí la resonancia es demasiado útil. Yo tengo la capacidad con Julián de poder comparar los ecos que hacemos nosotros con equipos de primer nivel, con ecografistas formados, digamos, ¿no? Y aparte tenemos la capacidad de recibir ecos de todas partes del país y la verdad que las diferencias en FEBI, la apreciación morfológica de los ventrículos, es muy grande, la verdad, muchas veces. Eso depende de las máquinas, de los ecografistas, de la ventana del paciente, y en cierta forma la resonancia unifica todo más eso cuando está realizada en forma dirigida, obviamente. Doctor Graciano. No, está bien. Yo casi no lo utilizo en mi cuestiones químicas, pero viabilidad creo que hay un solo nicho que falta por estudiar, pero
Ya vendrán estudios que lo estoy pidiendo hace más de 15 años, pero la gente parece que no lo lee. Hay que gritarlo a cuatro vientos. Lo que está demostrado, mi conferencia de viabilidad es un poco extensa, pero más o menos mi posición no ha variado desde el año 2005 o 2004 por allí. Quizás yo utilizo poco los estudios de viabilidad, y básicamente porque no logran alterar el pronóstico del paciente al final de revascularizar tejido viable versus no. La primera persona de darse cuenta, voy a hacer un resumen de lo que se sabe históricamente de esto. En el año 1999, John Eleftheriades en Yale University y Linda Michelborough en Toronto General Hospital, en dos centros completamente diferentes, se dieron cuenta de que predecir con revascularización si el paciente aumentaba o no más del 5% la fracción de eyección, el paciente no era un determinante pronóstico muy importante en cuanto a sobrevida. Y que por eso el primero en utilizar la palabra sesga contra los beneficios fue el grupo de Yale University. De allí ese grupo muy prestigioso en los Estados Unidos, dejó de practicar en forma rutinaria los estudios de viabilidad en el año 1999. Su trabajo está publicado en Circulation. John Eleftheriades, y es el paper con que yo siempre converso y comienzo mi charla, diciendo que fue el visionario sobre este problema. Luego nos guiamos sobre puntos subrogados, aumento de la fracción de eyección, motilidad regional, estrés global, etcétera, pero ninguno sobre mortalidad global. Apareció el clásico metaanálisis de Altman, que es el peor metaanálisis de la historia, y que prácticamente nos sesgó para toda la vida, nos metió en el DNA, que era muy importante esa viabilidad, porque si no revascularizabas viable, la mortalidad era 5 veces más. Acabo de dar esa charla en Chile, en México, hace menos de un mes. Obviamente era muy importante. De todas maneras, así ocurrió todo el tiempo hasta que empezaron a aparecer los randomizados, y hay 3 randomizados importantes: el Heart Trial, y luego el Stitch, y luego hay uno que se llama OUCH Trial, que es en enfermedad de un vaso, que tampoco soporta la hipótesis de la arteria abierta. Y más recientemente, el estudio hecho en Inglaterra con cateterismo cardíaco. Desgraciadamente, ninguno de los trials ha logrado evidenciar, y eso que el último trial, los grosores o espesores de pared para denominar viabilidad solamente comprometían la cicatriz menos de 25% del grosor de la pared. O sea, eran vivos, requete vivos el tejido. 25%. O sea, y a pesar de eso, cuando tú separas en grupos de porcentaje de viabilidad, El menos de... porcentaje de real será. No, el porcentaje de viabilidad, o sea, el real será Sí, 25%, sí, la cicatriz era 25% y lo vivo era sí. 75%. Exacto. Entonces, los pacientes, cuando los descompones por viable, menos de 19 a 41 y más de 41, no logras nunca predecir mejoría de la sobrevida. Obviamente eso hecho con cirugía. El OH Trial es un estudio muy interesante, y es donde yo digo que hay que buscar qué estudiar. Mira qué hicieron ellos, muy inteligente. Agarraron pacientes entre 72 horas después del infarto y el mes después del infarto. Cateterismo: si la arteria estaba cerrada, 100% ocluida, sin tronco principal, sin enfermedad de múltiples vasos y sin angina postinfarto, ese paciente, unos lo abría, otros no lo abrías. No hubo beneficio en ese paciente, pero ese escenario es muy rutinario en la práctica clínica usual. O sea, el paciente te viene, ingresa después de 72 horas, llegan, le hacen cateterismo y le dilatan, porque el trombito, por lo general, es un trombo que es fácilmente removible con una guía, y se le coloca un stent. Ese escenario es prácticamente muy usual en la práctica rutinaria, o sea, muy de todos los días. Pero lo que está demostrado es que eso no salva una vida más. Lo que sí hace que el infarto se extienda más, o sea, los biomarcadores aumentan después de la revascularización. ¿Qué escenario digo yo que falta por estudiar?
el paciente no con oclusión de la DA, sino que quede con obstrucción de la DA. O sea, que haya habido una repermeabilización parcial, el paciente queda con una obstrucción proximal de 70-90%, ¿verdad? Tiene el infarto anterior extenso, tiene 35% fracción de eyección, y es allí donde el estudio de viabilidad tiene que hacerse. Ese es el único subgrupo de pacientes que está fuera de los estudios randomizados al momento actual. Enfermedad de un vaso con obstrucción, no oclusión del vaso, 72 horas después de un infarto y menos de un mes. Ese grupo hay que estudiarlo. Y estoy seguro que probablemente ese es el nicho que podemos estudiar, más viabilidad, y que probablemente se beneficie el paciente. No lo he dicho mucho en público recientemente, pero tengo 15 años diciéndolo, después de los Watch Trial en el año 2009 o 2008 por ahí. Una pregunta, ¿cuál es tu impresión, digamos, ¿no? Después de tanto trial que existe, que están publicados, que son de extenso debate muchas veces? Sí, eh, ¿Por qué se sigue pidiendo para evaluar viabilidad por diferentes técnicas, digamos, ¿no? Porque independientemente del revive y eso, exacto. que, que ya fue como al callo, digamos, ¿no? Con el Sí, porcentaje de realce sí. y todo, y la gente sigue, porque a nosotros nos Bueno, piden los hemodinamistas, los cirujanos y los clínicos iguales, sí. y lo siguen pidiendo. Uno, tú mira lo siguiente, yo sabes que le hice, hay un amigo mío con quien me he guiado toda mi vida, que es como un referente, no voy a mencionar su nombre por respeto, pero es un referente para mí en imágenes, para mí es mi referente mundial. Pero le hice una pregunta, óyeme, ¿qué hacen en tu clínica, la clínica más grande de cardiología del planeta? ¿Qué hacen en tu clínica? Me dicen, bueno, cuando el cirujano no quiere operar al paciente, no quiere operarlo, le pide viabilidad, o sea, está buscando la excusa para no operarlo, o sea, o las razones para operarlo. O sea, cuando el paciente tiene mucho riesgo, el paciente, y el paciente le encuentra viabilidad, encuentra la excusa perfecta para operarlo, a pesar de que no sirva para nada, pero encuentra la excusa perfecta para operar al paciente. De ahí, en esa conversación hecha con él y conmigo en el año 2007, aprendí mucho de esa conversación durante una hora en un hotel en Bogotá, en una discusión muy académica, pero me hizo saber de que tú estás tratando básicamente, cuando los cirujanos y los intervencionistas te están pidiendo eso, están tratando de confirmar su sesgo. El sesgo que ellos no se le va a quitar nunca es que tú tienes que llevarle sangre al músculo. Si el músculo está vivo, vas a hacer bien, y si no tiene viabilidad, no hay que hacerle nada a ese músculo. Entonces, casi que es dicotómico la decisión, está dicotomizando la decisión en base a un estudio. Y además tú te sientes muy bien que estás haciendo lo correcto, que es lo éticamente correcto, y que te puedes meter en un paciente de alto riesgo porque el paciente está vivo. Lo que pasa es que eso obviamente colide con la evidencia que tenemos realmente. O sea, ahí no vas a lograr convencerlo, pero obviamente donde yo llego no se pide, porque yo les explico claramente por qué no tienen que pedirlo. O sea, yo se los explico claramente. Mira, esto pasa en la práctica, estas son mis diapositivas, tengo 800 diapositivas de este tema y creo que, mira, te las puedo mostrar todas y las analizamos, y me buscas un recóndito, un huequito donde meter estos pacientes. Pero lo que está demostrado es que tú tienes que operarlos. Si lo operas con menos de 5% de mortalidad en un centro con menos de 5% de mortalidad, tú le vas a hacer bien, por ahora. Luego viene el REVAI 2, donde van a ver los dos grupos. El mismo paciente, viabilidad, cirugía, otra vez, y PCI, por el otro lado. Pero por ahora, la evidencia, lo acabo de mostrar nuevamente en varios trabajos, el trabajo muestra claramente que el paciente con múltiples vasos, tronco principal, con disfunción ventricular izquierda, menos de 35% de fracción de eyección, los estudios muestran que es mejor revascularizar o no. Obviamente, el STIC se hizo en la época donde no existía valsartan-sacubitrilo, no existía dapaglifosina, no existían el implante de cardiodefibrilador que tenemos actualmente, no existía ninguna de estas terapias modernas expansivas con el uso expansivo que tenemos hoy en día en falla cardíaca. Obviamente hay que tomar los pacientes en el REVAI 2 y tenerlos full tratados con 3 grupos: médico,
quirúrgico, PCI, con enfermedad coronaria bastante similar, y ahí vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Pero creo que al momento, enfermedad de tronco principal y 3 vasos proximal, obviamente, yo creo que la balanza se inclina en un centro que tiene una baja mortalidad, menor de 6%. Mis cálculos en el momento del Stitch daban 7%. Tú le estás dando un beneficio al paciente a pesar de la mortalidad mayor durante la cirugía. O sea, al final la sobrevida va a superar el riesgo de la mortalidad que tiene intrahospitalaria. Obviamente en PCI casi no tienes mortalidad en estos pacientes. ¿No? Julián quiere hacer un comentario corto. Sí, muy corto. Es interesante lo que plantea el doctor Graciano del infarto en etapa aguda, subaguda, con una DA ocluida. Yo creo que si el paciente es joven, a pesar de los AT y todos los estudios en base a oclusiones crónicas, no creo que haya discusión que la mortalidad no cambia, pero aparentemente tener la arteria abierta es mejor para el futuro de la cicatriz, probablemente una cicatriz eléctricamente más estable. Yo le daría el beneficio de la duda si el paciente es joven y tiene una sobrevida muy larga a futuro, de querer abrir una arteria que lleva un par de días solamente ocluida, sin resonancia. El problema de la resonancia ahí es que es sabido que en la fase aguda, frente a tanto edema, la cicatriz se expande, igual que una herida que uno se pega y hay edema y aumenta volumen, y eso sobreestima mucho el realce tardío, por tanto subestima mucho la viabilidad. Nosotros habitualmente no concluimos viabilidad miocárdica antes de los 3 meses de alejado de un episodio agudo de un infarto. Nos hemos llevado grandes sorpresas y se lo decimos al clínico: calma, paciencia, que baje el edema, miramos de nuevo a los 3 meses y es territorio que era totalmente viable, o puede que no lo sea, pero bajo todo el edema que hay asociado en la fase aguda es muy difícil, y uno es un error que lo ve con frecuencia en los colegas que informan RESO a veces, que tratan de informar viabilidad en la fase aguda, y eso no debería hacerse. Sí, más que nada en la fase aguda, lo que el pronóstico lo marca, como decía el astro, aparte del realce, realmente eso se retrae. Si el tema son estas zonas extensas que vemos de obstrucción microvascular y hemorragia intramural, que lo identifica por los mapas, digamos. Eso es, la verdad, es el sello fatal para ese miocardio. El realce no, en realidad. Hay que esperar. Yo daría vuelta a esto si será todavía bueno seguir informando de viabilidad Eh, Bueno, con los... bueno, no sé, yo lo que creo, yo lo que hago en los centros de llego es explico las razones por el cual yo no lo hago, y veo, en el escenario que les comenté, es donde veo muy pocos pacientes anualmente, o sea, pacientes que quedan con una DA y que el cirujano quiere saber, porque tiene una anatomía de riego, tiene un vaso pequeño, quiere saber si realmente tiene que hacerle algo a esa DA. En el OAS Trial, con oclusión total, haciéndole nuclear, hay un estudio subnuclear de ellos, muestra que aún teniendo viabilidad los pacientes tienen, la sobrevida es igual. O sea, abriendo no el vaso con viabilidad o sin viabilidad. O sea, que realmente no logras nada al final de cuentas. Pero nuevamente, de todas maneras, la práctica rutinaria no la vas a cambiar, cada centro tiene como una formación. Eh, lo que sí es que donde yo llego no se pide, pues. O sea, no se pide porque eh, yo les explico claramente con qué yo comulgo y creo que el beneficio de los estudios, etcétera, y por qué hay que hacerlos o por qué no, y lo podemos discutir, sí me piden, pero son puntuales, bueno, son casos de anatomía muy puntual para buscar algunos pacientes, pero como digo, no son habituales. Pedro, bueno. yo tengo una pregunta aquí que me mandó un amigo tuyo, Mario Alfaro, que quiere saber tu opinión respecto del uso de las herramientas que hoy día tenemos cada vez más ampliamente disponibles para poder estimar la fracción de eyección de manera automática adquiriendo volúmenes tridimensionales. No quiero dar la marca del que usamos nosotros por razones de... Sí, claro, claro. Sí. ¿Ah? Yo creo que es una aproximación real. Yo creo que la determinación de borde endocárdico todavía en pacientes con una ventana ecogénica un poco limitada no lo puedes comparar con resotomo, obviamente, y obviamente sigue subestimando porque el trazado endocárdico no es tan bueno.
Yo siempre he pensado que esas técnicas son buenas, son mejores que el 2D, porque no tienen asunciones geométricas, no cortas el apex, no haces foreshortening, no haces asunciones geométricas, que son las dos definiciones por la cual la fracción de eyección cambia, pero la delimitación endocárdica en la pared anterior media, a veces en las ventanas incompletas es muy complicado hacer. Yo creo que nos falta mucho. Yo digo, mira, si yo a Siri le digo, oye Siri, llama a Victoria Graciano. No veo a Victoria Graciano en tus contactos. ¿A quién? Oye Siri, llama a Victoria Graziano. Llamando a Vicky Graciano celular. Así como se lo pronuncio, Graciano en español y Graziano en inglés, en italiano, me entiende en italiano. A la inteligencia artificial, así como a Siri le falta saberme mi apellido en español, y eso que está adecuada en español, así nos falta todavía para hacer algunas procesamiento de información con imágenes en inteligencia artificial. Creo que viene, va a venir, pero creo que no es tan rápido como la gente cree. Va a ser poco a poco, vamos a tenerla, sí la vamos a tener, pero va a ser muy lento. Va a ser muy lento el proceso y la delimitación de borde endocárdico va a ser un problema siempre al 2D. O sea, siempre los de. Yo creo que la solución, hemos conversado esto en los grupos de discusión donde estamos con los muchachos, yo creo que va a ser tener resonadores de bajo teslaje, ¿verdad? Ahí es donde va a ser muy importante. Van a ser muy importantes. Los resonadores de bajo teslaje de 0,55 Tesla en sitios alejados o regionalizados van a ser de mucha ayuda y sobre todo en algunos pacientes particulares. La quimioterapia va a ser mucho mejor porque la variabilidad entre observadores es muy mala. Ahí ves el stop trial hecho con atorvastatina. ¿Con qué se hizo? Con resonancia. Primer estudio con quimioterapia que se hace con reso. Está perfecto, pero es que así es como tenemos que ir. Tenemos que ir a técnicas que sean mucho más reproducibles o utilizas contraste. Pero el 3D va a seguir teniendo el problema de la limitación de borde endocárdico. Gracias. En Bueno, algunos pacientes, el 10%, ¿no? En algunos pacientes, no en todos. Pero... Un fuerte Bueno, yo abrazo creo que no para hemos, Mario. Un fuerte abrazo, Mario. bueno, yo quiero darla, ya llevamos más de una hora y media y no quiero abusar más ya del doctor Graciano, así que quiero darle las gracias nuevamente a nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por habernos acompañado en esta reunión. Eh, su charla, como siempre, excelente, muy completa, y también a nuestros panelistas, el doctor Julián Vega, el doctor Javier López y al doctor Moreno que me acompañó en la moderación. Así que muchas gracias, doctor Graciano, por habernos acompañado nuevamente. Un fuerte abrazo para ti, Hugo, para Oscar, para Julián y para López. Un fuerte abrazo a Javier, todos. ya, Bueno, igualmente. nos seguimos viendo todos los días en diferentes escenarios que no son este tipo de presentaciones, un poco más informales, pero también muy productivos y muy jugosos para todos nosotros. Yo aprendo muchísimo de ustedes, de su experiencia, aprendo de todos los días. Los tengo cerca y aprendo de todas las personas. Lo que siempre les pido a la gente joven es no se olviden que lo que están haciendo es un paciente y que ese paciente tiene una realidad que es muy importante y ese es mi mensaje final. Se los dije fuera de cámara, se los repito a todos. No dejen de hacer cardiología clínica, no dejen de alejarse del paciente. El paciente está en una institución, esa institución está metido dentro de un sistema está metido dentro de un país y ese es lo que tenemos que tratar de darle respuesta a ese señor que está ahí con las imágenes que tenemos en ese paciente. Si no es así, estamos haciendo las cosas muy mal. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Muy buen Un abrazo. consejo final. Chao, chao. Muchas Suerte. gracias nuevamente. Chao, muchas Chao, gracias, chao. buenas noches. Abrazo. Gracias a Chao. todos Y los bueno, y asistentes. gracias a todos los que nos acompañaron. Tuvimos más de 100 asistentes, así que gracias por acompañarnos y será ya para la próxima reunión, teóricamente el primer martes de octubre, y invitarlos también a nuestro Congreso Chileno de Cardiología, que será del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el Hotel Enjoy de Coquimbo, al norte de Chile.
Así que todos cordialmente invitados, un lugar para los que no son de acá, de lindas playas, hay astronomías, viñas, así que aparte de un excelente congreso, también se puede acompañar también de lindos recorridos por esta parte de Chile. Así que con esto me despido, le agradezco nuevamente a nuestros panelistas, al doctor Graciano, y será para otra reunión del departamento. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, Fuerte hasta abrazo. luego. Cuídense mucho, muchos. Un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias, Buenas Pedro. noches. Chao, chao, Oscar.